Ahora vamos a unificar el escote de nuestra tela base con el escote de nuestro forro. Vamos a tomar nuestra pieza delantera en tela base y la vamos a encarar con la pieza de forro, también delantera. Vamos a iniciar por la abertura de nuestro cierre. Colocamos un alfiler en el punto de inicio. Después vamos a encontrar nuestros cortes francés. Alineamos para que las costuras de unión nos queden empalmadas. Colocamos alfiler en horizontal. Avanzamos por el escote de nuestro delantero y nos vamos a encontrar en nuestro siguiente punto de referencia con las líneas de unión de hombros. Hacemos que nos coincidan las de forro con las de tela base y colocamos alfiler en horizontal. Ahora vamos con la espalda. Las piezas se van a ir acomodando para que también la espalda nos quede derecho con derecho. Vamos a ubicarnos en nuestro corte francés y también hacemos que coincida forro y tela base. Colocamos alfiler en horizontal. Y por último terminamos en la abertura de nuestra espalda, costado, con un alfiler más para ubicar nuestro punto final. Ahora regresamos al inicio, que es por el delantero, y comenzamos a ensamblar a 1 centímetro. Iniciamos con un remate al borde de la pieza. Tomamos nuestro siguiente punto de referencia para poder embeber. Recuerda que este escote es una curva muy pronunciada, entonces trata de no jalar demasiado para que no se nos vaya a desbocar. Pero al mismo tiempo ve haciendo que las piezas nos coincidan. Cuida también que las costuras vayan quedando abiertas en los cortes y pasa sobre ellas con cuidado para no desfasar. De todas maneras ahí tenemos el alfiler de soporte. Vas a ir avanzando y haciendo coincidir el ras de ambas piezas. Forro y tela base derecho con derecho. Aquí ya estamos llegando a las líneas de unión en hombros y también vamos a pasar sobre ellas con el soporte de nuestro alfiler fijo. Ahora ya pasamos al escote de la espalda. Por último estamos llegando a nuestro corte francés en la espalda. Y terminamos en nuestro costado espalda. Y ya que unimos ambos escotes, vamos a levantar una de las telas para poder marcar nuestra costura de carga. Recuerda que esta costura de carga va en dirección al forro y que debe sujetar la pestaña de costura. Entonces nos direccionamos hacia el lugar en donde lo vamos a colocar. Abrimos telas y comenzamos a un 16avo.
nuevamente por todo el contorno de nuestro escote. Aquí estoy iniciando en delantero y al ir dando el pespunte por todo el contorno terminamos en la espalda. Así es como se ve nuestro pespunte de unión de escotes. Y ahora por la parte interna, tal como lo hemos estado realizando, como estamos trabajando una curva, vamos a marcar varios cortes que nos ayuden a que la tela tenga una caída más natural. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de unión de escotes. No hay una medida en específico entre corte y corte. Cuida mucho la profundidad de los cortes para que no vayas a cortar tela de más o costuras de unión. Así hasta terminar en el otro extremo. Y ahora vamos a planchar, haciendo que nuestro forro quede hacia adentro, también nuestro pespunte de cargo, para que por el derecho ya tengamos la pieza limpia. Vamos a fijar con plancha todo el contorno de nuestro escote. Y así hasta terminar en el extremo de la abertura opuesta. Este es el terminado que debe notarse por el derecho. Así es como se ve el hombro ya forrado. Por este lado ya tenemos confeccionada la manga, pero ahora vamos a forrar la sisa, todo este contorno interno. Para ello nos vamos a ubicar en nuestra línea de costado, la que queda debajo del brazo, tanto en tela base como en forro. Es esta línea en donde unimos espalda con delantero. Para poder forrarla, vamos a tomar nuestra pestaña que nos queda al ensamblar manga y talles, esta pestañita. Y en el forro vamos a doblar nuestro centímetro de costura hacia la parte interna, así. Y las vamos a encarar de la siguiente manera. Ahora voy a meter mi mano por debajo y voy a encontrar esta pestañita que acabo de sujetar arriba. Es esta de aquí. La voy a tomar. Acomodo, hago coincidir mi forro sobre las líneas de unión para que me queden empalmadas y posteriormente vamos haciendo coincidir el resto del contorno de la sisa. Aquí vamos a colocar un alfiler para sujetar. Ahora vamos a ir empalmando forro y tela base por este contorno. Me va a ir quedando el ensamble de 3 capas: forro, manga y talle. Voy a ir colocando alfileres. En algún momento me voy a encontrar con mi corte francés, el cual también me debe coincidir con el forro. Estos están quedando a la misma distancia, entonces los hacemos empalmar con un alfiler más. Voy a seguir avanzando y me voy a encontrar mi costura de hombros, la cual también me debe coincidir con la del forro. En forro esta es mi costura de hombros, así que la empalmo, tal como venimos haciéndolo desde abajo. Colocamos un alfiler más.
Vas a notar que conforme más te acercas, conforme más vas avanzando sobre la curva, es más complicado hacer coincidir el forro con la tela base. Esto es porque el espacio que tenemos en el hombro ya es muy pequeñito y como el hombro y escotes ya están forrados, no nos permite jalar más tela. Pero nos vamos a detener hasta el punto en donde nos permita acomodar. Ya que nos ubicamos en ese punto límite, nos regresamos al costado, a la costura que queda debajo del brazo, que fue nuestro punto de inicio. Ya que la ubicamos, ese va a ser nuestro punto de inicio. Yo voy a comenzar con la tela base en el lado de los impelentes de la máquina, porque como está fusionada y mi forro es más delgado, va a tener mayor resistencia. Entonces desde ahí vamos a empezar a unir todo lo que ya fijamos con alfileres. Aquí tenemos una costura de 1 centímetro, de hecho si nos damos cuenta, por debajo ya tenemos la costura de unión entre talles y manga, entonces trata de ir respetando esta misma costura ahora que vamos a forrar sisa. No es necesario que des remate, puesto que vamos a volver a pasar ahí, es nuestro punto de inicio. Pero sí ve cuidando que las telas no te vayan quedando arrugadas en ninguna de las capas. Ve retirando los alfileres y avances. Y cuida que las 3 capas de tela te vayan quedando al mismo ras. Hazlo despacio y hazlo con paciencia, puesto que la sisa en este momento para forrar pudiera parecer un lugar con poco espacio para manipular la tela. Hazlo con cuidado para que nos quede bien. Aquí ya llegué a mi corte francés. Nuevamente vuelvo a acomodar mis 3 capas de tela y voy avanzando. Voy dando vuelta. Aquí como ya se está haciendo más pequeñito el espacio, voy a tratar de jalar lo más que pueda. Retiro alfiler, acomodo, haciendo coincidir al mismo ras y voy avanzando. Esta es mi costura de hombro. Si ya llegaste ahí es suficiente, pero si tu abertura de sisa te permite coser un poquito más, es mejor que avances. Si no te lo permite, no es necesario. Con que llegues a la costura de hombros está bien. Voy a dar un ligero rematito y voy a sacar mi tela. Este es el punto en donde me quedé. Ahora voy a regresar por el derecho para ver cómo fue quedando esta costura. Así es como se ve. Esta es mi unión en los hombros. Mi sisa ya está quedando totalmente forrada porque ya confeccioné por dentro la costura, pero me falta un pedacito. Esta es mi costura de costado. Recordemos que yo coloqué alfileres de aquí hacia adelante y que me detuve sobre mi línea de hombros hasta donde me permitió confeccionar mi circunferencia, que fue aquí, un poquito más adelante. Ahora me hace falta del punto en donde me quedé a llegar nuevamente a mi costura del costado. Vamos a confeccionar ahora este pedacito. Nuevamente entramos por debajo, ubicamos la abertura que tengo ahora de mi costado hacia atrás. Este es el punto en donde me quedé hace ratito. Entonces estamos forrando en 2 pasos. Aquí está mi corte francés, lo ubico con el corte francés de tela base, coloco un alfiler y así hasta toparme nuevamente con mi costura del costado, que es esta. Ya no me faltó mucho.
Por eso te comentaba que si es posible que avances más allá de la línea de hombros, hazlo, y si no, de todas maneras aquí lo cerramos. Bueno, voy a empezar ahora desde el punto en donde me quedé. Ubico mi aguja bajándola. Me aseguro de que las telas estén bien acomodadas y que no hay frunces. Inicio con un remate para asegurar bien la costura y sigo avanzando por el contorno de mi sisa. Empalmo las capas de tela al mismo ras y avanzo. Voy retirando los alfileres. Sigo avanzando hasta llegar a mi punto de inicio, que fue mi costura del costado, en donde voy a terminar con un remate. Retiro y quito exceso de hilos. Voy a regresar mi tela por el derecho para ver y asegurarme de que mi sisa ya quedó completamente forrada. Aquí está mi línea de unión de hombros y sí, efectivamente ya mi sisa quedó completamente forrada. Ahora que ya tenemos todo nuestro contorno de sisa forrado, vamos a dar por todo el contorno una costura de cargo. Entonces levantamos nuestro forro, acomodamos nuestra pestaña de costura en dirección al forro y comenzamos nuevamente por la línea de costado. Ve cuidando muy bien que no vayas a pellizcar alguna otra parte de la tela en donde no estemos confeccionando, y que tu pestañita sí vaya respetando la dirección hacia el forro en la parte interna. Nuevamente es una cavidad estrecha, entonces hazlo con mucho cuidado. Acomoda y avanza. Como es curva, también cuida que no se te vayan formando pliegues en el forro o en la tela base para que no se vean pellizcos por el derecho. Probablemente solo vas a poder coser esta primer parte hasta la costura del hombro. Y lo mismo que hace algunos momentos, si puedes avanzar un poquito más allá de esa costura, adelante. Yo sí voy a poder avanzar algunos centímetros, 2 aproximadamente. Ahí voy a detener mi costura. Retiro mi tela con mucho cuidado para que no se me vaya a picar con la aguja o la vaya a romper. Retira los hilos. Ya me quedó la primer parte del pespunte de cargo. Esta es mi línea de costura, la que queda debajo del brazo. Avancé de aquí hacia adelante. Esta es mi línea de costura de hombros y llegué hasta aquí. Aquí es donde me detuve. Ahora voy a empezar de aquí hacia abajo nuevamente. Entro por debajo de mi forro. Ubico cuál es mi punto de inicio y acomodo debajo del pie prensatelas. Normalmente al forrar las sisas debemos hacer sus terminados en 2 pasos para que sea más cómodo y fácil de confeccionar. Me voy a ubicar en el punto en donde me quedé. Acomodo mis telas. Me aseguro de que no haya debajo algún otro pedacito que no quiera coser. Bajo mi aguja en el punto en donde me quedé. Inicio con un remate para que no se me vaya a descoser. Mi inicio y sigo avanzando. Ya estoy en la segunda parte de mi sisa. Aquí ya todo es más sencillo, puesto que ya no queda mucho espacio por recorrer
para llegar al punto de inicio, que es la costura del costado. De hecho, aquí ya me la estoy topando y voy a terminar con un remate. Así es como queda nuestra sisa totalmente pespunteada. Ahora vamos a entrar nuevamente por debajo del forro, nos ubicamos en la unión de forro sobre la sisa. Y vamos a dar varias muescas en forma de piquete, ya que estamos forrando una curva. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la sisa. Nuevamente ves sacando la tela para que puedas llegar hasta la costura de hombros, que ya sabes que es la mitad de la parte superior. Y si te acomodas, puedes hacerlo hasta ahí. Y para la segunda mitad, regrésate y márcala. También hasta llegar hasta tu línea de hombros. Todos estos excedentes de hilo que te están quedando, retíralos con las tijeras. Y por último, hay que asentar nuestra costura con plancha en todo el contorno de nuestra sisa. Así es como en este momento luce ya nuestra prenda. Nos vamos a dar cuenta que por la parte interna todavía tenemos nuestro forro, detalles y falda separados. Entonces el paso que sigue es unirlos, tal como lo hicimos con la tela base. Lo que vamos a hacer es ubicar el derecho de nuestro talle de forro con el derecho de nuestra falda. Empalmamos derecho con derecho y vamos uniendo por dentro, únicamente forros. Coloco en mi punto de inicio, que es la abertura de mi costado. Yo voy a empezar en la espalda. Voy a ubicar mi corte francés del talle con mi pinza trasera, nuevamente haciendo que empalmen las costuras de unión en una sola línea. Marco y dejo alfiler en horizontal. Continúo. Mis revés de ambas telas están por fuera. Y ahora voy a encontrar mi segundo corte francés con mi segunda pinza, que está dirigida hacia el centro, y nuevamente hago que empalmen por las líneas de unión. Coloco alfiler en horizontal. Sigo y voy a encontrar el costado de mi talle, el cual voy a empalmar con el costado de mi falda. Aquí ya comienza la pieza del delantero, en la cual unificamos varias capas de la falda para que conformen nuestro forro. Por ello es que ya no va a haber confusión. Empalmamos sobre la misma línea y colocamos alfiler en horizontal. Como en mi pieza delantera de falda ya no tengo más puntos guía, lo que voy a hacer es doblar por la mitad para encontrar el centro de mi pieza delantera y le voy a colocar una muesca. Lo mismo voy a hacer con el talle. En el talle es más fácil encontrar el centro debido a que tenemos dos cortes francés en la cintura que nos permiten hacerlos coincidir para encontrar nuestro centro delantero. Ahí también marcamos una muesquita. Y ahora sí me había quedado en el ensamble de talle y falda por el costado. Ya marcamos nuestras muescas centrales. Esta es la de mi talle y esta es la de mi falda. Aquí me deben coincidir ambos puntos. Coloco un alfiler. Y por último voy a llegar al costado de mi falda delantera y al costado de mi talle delantero. Aquí colocamos nuestro último alfiler. Las piezas nos van a quedar al mismo ras.
Las piezas nos van a quedar al mismo ras. Y vamos a empezar a unir. Aquí recuerda que tenemos una costura de 1 centímetro. Inicio con un remate al ras de mi pieza y voy avanzando por todo el contorno de cintura en forro. Sigue los mismos principios que utilizamos en tela base, que las costuras te vayan quedando abiertas, que las líneas de unión de piezas te queden bien embonadas, que las pinzas te vayan quedando hacia el centro de la pieza, etc. Aplica cada principio dependiendo del punto en el que te encuentres conforme avanzas. Terminamos con un remate en el otro extremo. Nos aseguramos de que todas nuestras costuras estén en buenas condiciones, tal como los planeamos, siguiendo todos los principios. Posteriormente vamos a la plancha para abrir la costura de unión entre talle y falda de forro. Vamos a ubicarnos en la parte inferior de la pieza trasera, en donde dejamos un huequito. Si recordamos, al momento de realizar nuestros pespuntes de carga, en los delanteros nos detuvimos antes de llegar al costado. Aquí se puede notar el punto a donde llegué. De ahí al huequito del centro de la pieza trasera no tenemos puntada de carga. Y lo mismo hacia el otro extremo. Llego a mi costado y puedo ver que mi puntada de carga se quedó aquí. Entonces en este momento vamos a retomar el pespunte para poder terminar de darlo en todo el contorno. Para ello vamos a entrar por un costado del forro, del lado en donde solo cosimos 10 centímetros hacia arriba, que es en donde va a ser colocado el cierre. Por aquí entramos y nos va a permitir separar nuestro forro de nuestra tela base de esta manera. Acomodamos debajo del pie prensatelas y nos ubicamos en el punto a donde llegamos con puntada de carga anteriormente. Bajamos aguja, iniciamos con un remate. Trata de darlo sobre la costura que ya tenías para que no se vean dobles líneas en la costura. Cuida que tu pestaña interna quede en dirección hacia el forro y avanza. Aquí vamos a notar que nos estamos acercando al punto en donde tenemos abertura en la pieza trasera. Entonces vamos a realizar un corte como lo hicimos en un costado de la cadera para que la abertura pueda mantenerse abierta, pero al mismo tiempo podamos seguir dando nuestro pespunte. Lo vamos a dar 2 milímetros antes de llegar al vértice de la abertura para que no se nos vaya a descoser nada. Ahí quedó. Y del otro lado también. Y ya que la tenemos lista, podemos continuar. Retomamos el lugar en donde nos quedamos. Aquí va a entrar en función mi corte. Únicamente voy a coser hasta donde tengo el vértice, y en donde tengo el vértice la costura de mi tela base sigue en dirección hacia el forro. Como no podemos cerrar todavía esta abertura porque más adelante la vamos a ocupar, únicamente vamos a ir dando la costura de cargo sobre el forro. Como ya la planchamos, entonces no hay problema, ya únicamente hay que ir siguiendo la línea.
Aquí ya me estoy acercando al otro lado de la abertura, en donde nuevamente voy a jalar la pestaña de mi tela base, y ya que la tengo fuera, sigo cosiendo. Aquí por dentro, la pestaña de mi tela base sigue quedando hacia el lado del forro, porque el corte ahí me lo está indicando. Ahora sí podemos continuar. Aquí ya estoy llegando a mi otro costado. Este es el lugar en donde me voy a detener. Ya me topé con el otro pespunte, así que voy a terminar con un remate. Retiramos y quitamos exceso de hilos. Así es como por ahora quedó nuestra abertura.